Entonces, yo creo de que muchos han visto este tema de numeración maya y creo que solo se los enseñan en la primaria, pero es muy importante como guatemaltecos tener conocimiento de, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá, pues, en la parte superior, los símbolos que utiliza esta numeración, ¿verdad? Que son únicamente tres símbolos. El símbolo del 0, el símbolo del 1 y el símbolo del 5, que es una línea. Entonces, pues vemos pues, de que la genialidad de los mayas, ¿verdad? Que con únicamente tres símbolos, conseguir establecer un sistema numérico infinito, ¿verdad? Este tipo de sistema de numeración, al igual que el sistema que nosotros utilizamos, el sistema decimal, es posicional. ¿Qué significa que sea posicional? Que cada uno de los números adquiere un valor dependiendo en la posición en donde está. Por ejemplo, en nuestro sistema, ¿sí? El que nosotros utilizamos, yo puedo decir, por ejemplo, 1800, ¿sí? Pero ven de que ahí en realidad tenemos cuatro dígitos. El número 1, el número 8 y dos ceros. Individualmente, pues el 0 no vale nada, el 8 pues solo vale 8 unidades y el 1 pues vale una unidad. Pero por la posición en donde está, adquiere un valor. En este caso, pues sabemos de que el 1 adquiere un valor de 1000. El 8 adquiere un valor de 800. Y pues los ceros aquí en sí no adquieren un valor, pero son significativos porque si no estuvieran, entonces yo solamente tendría el 18. Entonces, esos son los sistemas de numeración posicionales. Y así es también el sistema de numeración maya. Este sistema tiene como base numérica el número 20. El sistema decimal con el que nosotros escribimos es de base 10, ¿sí? Base 10. Ahora, aquí sí cambia un poco, ¿verdad? Porque nosotros decimos que es de base 10 porque para escribir nosotros utilizamos 10 dígitos, que son los números del 0 al 9. Si ustedes escriben los números del 0 al 9, pues podrán notar que son exactamente 10 dígitos. Y la otra característica, y que en eso sí coinciden, es de que cada posición se encuentra a través de potencias de esa base. No por nada tiene ese nombre, ¿verdad? Que si tienen conocimiento acerca de potencias, sabrán que en una potencia el primer número se llama base. En este caso, si dijéramos la base 10, entonces sería la base 10 y por ejemplo la 2, que ese sería un exponente. De ahí viene también ese nombre de base. Bueno, entonces, nos dice acá pues de que cuando un número llega pues a 20, va a subir de nivel, ¿verdad? En cada uno de los niveles de la numeración maya, únicamente se va a poder escribir desde el 0 hasta el 19, ¿verdad? Que se va a ir formando con los tres símbolos que tenemos. Nos dice que este sistema es aditivo, ¿sí? Quiere decir que los valores se van sumando. Ejemplo, si por ejemplo dijéramos, tenemos el 1 vale 1, ¿verdad? El punto vale 1. Pero si yo vengo y coloco 3 puntos, entonces, ¿ahora qué número es? 3. 3, 3. ¿sí? Entonces, por 3. eso este sistema es aditivo. Conforme voy colocando cada uno de los símbolos, entonces se va sumando el valor de cada uno de ellos. Ahí. Ahora, también es multiplicativo. ¿Por qué razón? Ya dije que solo se puede escribir desde el 0 hasta el 19. ¿Y cómo se va a escribir el 20? Pues resulta que cuando llegamos a la cifra de 20, entonces se sube un orden o un nivel, ¿verdad? Un nivel que va a tener un valor diferente. Y pues obviamente se van a establecer
distintos órdenes o niveles, empezando desde el mínimo, que sería el número 1, el siguiente 20, el siguiente 400, el siguiente 8,000, 160,000 y sucesivamente, ¿verdad? ¿Y cómo salen esos números? Pues salen de realizar potencias de base 20, ¿sí? Pues aquí brevemente pues tenemos con respecto a las características que tiene el sistema de numeración maya. Y pues acá vamos a ver un poco acerca de la escritura, ¿verdad? Entonces vemos de que tiene también una jerarquía y aquí está lo de los niveles. El primer nivel es 1, el segundo 20 y así como podemos ver en la imagen. ¿De dónde salen esos valores? Pues el primero es de 20 a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar como resultado 1. El siguiente sería 20 a la 1 y 20 a la 1 sabemos que nos da 20. Luego 20 a la 2, que es multiplicar el 20 dos veces, y si ustedes lo hacen, obtienen como respuesta 400. Y así sucesivamente. Para el siguiente nivel, para encontrar el valor, pues es realizar la potencia, ¿verdad? A ese exponente. La base 10 a un exponente. Y así es como se va obteniendo el valor de cada uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar a realizar conversiones. Ya les había dicho, ¿verdad? Nuestro sistema es el decimal y lo vamos a estar convirtiendo a maya. Formas de convertir un número decimal a maya pueden haber varias, ¿sí? Al final, y como siempre he dicho, en matemática hay muchos caminos para llegar a un mismo resultado. Siempre y cuando se siga correctamente ese camino, se va a llegar a la respuesta correcta. Entonces, el método que vamos a utilizar para poder convertir el número decimal a maya es con respecto a los valores de cada nivel. El primero sabemos que es 1, el siguiente es 20, el siguiente 400 y el otro 8,000. En este caso, pues como prácticamente pues es adquirir la base de la escritura entre decimales y mayas, pues solo vamos a estar trabajando hasta el cuarto nivel, no nos vamos a extender más. Es para que ustedes adquieran ese concepto. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a realizar divisiones de ese número. Entonces, vamos a dividir el 4,210 entre el mayor valor del nivel, ¿sí? Aquí veo de que el último es 8,000, pero claramente el 8,000 no puede dividir a 4,210. Entonces, por lo tanto, voy a iniciar a dividir desde el nivel de 400. Entonces, divido entre 400. Bueno, digo, ¿cuántos 400 me caben en 421? Pues me cabe 1. 1 por 400 es 400. Al realizar la resta, pues ahí el 21. Bajamos el 0 y en 210 no nos cabe ninguno. Si no nos cabe, entonces nosotros decimos 0. Entonces vean que para para el nivel de 400 ya obtuvimos una respuesta que colocar. Esas respuestas son las que nos quedan acá. Esto quiere decir de que en el nivel de 400 vamos a escribir el número 10 en maya, que serían 2 líneas. Por favor, su micrófono. Sí, porque no hizo lo mismo que él hizo. Bueno, creo que pues la mayoría aquí pues ya son adultos, no se debería de dar este tipo de situaciones, ¿sí? Por favor, hay que seguir instrucciones. Entonces, ahí está. Miren, en el nivel de 400 pues ya colocamos el valor 10. 2 líneas, ¿verdad? Que cada una vale 5. Ahora, aquí me quedó un residuo.
Este será el número que seguiré dividiendo entre el nivel inferior. Ahora me corresponde el 20. Entonces digo 210 dividido 20. ¿Cuántos 20 me caben en 21? Cabe 1. 1 por 20 es 20. Resto, me queda 1. Y en 10 no me cabe ninguno, por lo tanto también coloco 0. Entonces, observamos de que en el nivel de 20 vamos a escribir el número 10. Entonces, en el nivel de 20 escribimos el número 10. De la misma manera que son 2 límites. Bueno, y vemos que aquí nos quedó un residuo. En el caso de cuando ya llegamos a hacer la división entre 20, el residuo será el valor que se va a colocar en las unidades, en el nivel de 1. Ahí ya no se va a dividir porque claramente sabemos que dividimos 10 dentro de 1, nos dará el mismo valor. Por lo tanto, en el nivel de 1, escribiremos también 10. Y entonces ahí tenemos la conversión de 4210 a numeración maya. Bueno, y quiero hablarles en este punto un poquito acerca de la prueba que ustedes van a hacer. Yo creo que algunos ya ingresaron a probar, pues por el tipo de plataforma en donde la realicé, no se puede colocar la gráfica, ¿verdad? Para las respuestas. Entonces, la metodología que utilicé para que se pueda anotar la respuesta es escribir los números sucesivamente. Esto quiere decir que entonces yo digo, miren, 4210 es entonces igual a, ¿cuál es el primer resultado? Es 10. Luego, ¿qué número se va a colocar? 10. Y por último, 10. Entonces, en lugar de colocar los símbolos, ahí van a aparecer de esta manera, ¿verdad? Seguidamente. Desde el primer resultado, el segundo resultado, hasta el último residuo. Así es como están ahí ubicadas las respuestas. Espero que me dé a entender. Ahí tendremos la primera explicación. No sé si tienen alguna duda con respecto a este primer ejemplo. Todo está claro. Muy bien. Entonces, Okay. continúo con el siguiente. Ahora vamos a hacer el de 360 de la misma manera, ¿sí? En este caso, pues vemos de que no vamos a utilizar el tercer nivel, que es 400, porque 400, pues es mayor a 360. Por lo tanto, va a ser a partir del nivel de 20. Entonces, aquí nos tocará solamente hacer una división. 360 dividido 20. En 36, pues nos cabe 1. 1 por 20 es 20. Realizamos la resta. 6 menos 0, 6. 3 menos 2, 1. Bajamos el 0 y en 160 nos caben 8. Entonces, 8 por 20 es 160. Y acá al restar, pues nos queda 0. Entonces voy a escribir los valores, ¿verdad? Entonces vean que en el nivel de 20 tengo que escribir el número 18. Este será, recuerden que la línea vale 5, entonces ahí llevamos 5, 10, 15 y 3 puntos. 16, 17, 18. Y ahora, en el nivel de 1, vemos que el residuo quedó 0. Entonces aquí vamos a colocar el símbolo de el número 0. Y esa es la respuesta de la conversión de 360 a numeración maya. Como verán, pues es bien sencillo, solamente es entender el algoritmo de conversión y ya se tiene la respuesta. Si no hay ninguna duda, entonces continúo
No, no hay ninguna duda. Muy bien, muchas gracias. Ahora, aquí está lo que les digo. Entonces, esa será la mecánica también para este tipo de ejercicios. Bueno, no iba a colocar la gráfica. Entonces, ahí también ustedes tendrán que escribir el número. Entonces, miren, conversión de maya a decimal. Entonces, tenemos, según la cantidad de números, tenemos 3 niveles. Entonces, el primero en orden descendente, ¿sí? Desde el mayor, que sería el tercer nivel. Ahí vamos a escribir el número 3. Entonces, ahí serían 3 puntos. Luego, en el siguiente está el número 8, por lo tanto, sería la línea que vale 5 y 3 puntos. Ahí está el número 8. Y por último, en el nivel del valor 1, escribiríamos el número 15, que son 3 líneas. ¿Y cómo se trabaja esto? Pues se trabaja por medio de una multiplicación. Ahora lo contrario. En convertir decimal a maya, hacíamos una división. Ahora, de convertir de maya a decimal, vamos a hacer la multiplicación del valor de ese nivel, en este caso pues es 400, por el valor del número escrito en ese lugar. Entonces, en este caso pues es 400 por 3, que sería entonces 1200. El siguiente pues vale 20 y lo multiplicaríamos por el valor de esa posición y el número escrito, que es el número 8, y 20 por 8 es 160. Y por último, pues tendríamos el nivel 1, que tiene valor 1, por el número escrito en ese lugar, que es el 15, y tenemos entonces 15. ¿Qué es lo que hacemos para finalizar de hacer la conversión? Es sumar los valores que obtenimos. Entonces, pues decimos, acá pues iría el 5, 6 más 1, 7, 1 más 2, 3 y 1. Por lo tanto, este número maya equivale a 1375 en el sistema de numeración decimal. Muy bien. ¿Ven? Es bien sencillo, solamente es comprender el concepto entre los números mayas y decimales. Hacemos el último ejemplo y ya con esto estaríamos concluyendo el tema de la numeración maya. Ahora pues tenemos 4 cantidades, miren, 4, 17, 6 y 11. Entonces, primero vamos a escribir el número. En el último nivel, el 4. ¿Cómo escribiría el 4? 4 puntitos. Muy bien, 4 puntos. El siguiente es el 17. ¿Cómo escribiría el 17? 3 rayitas y 2 puntitos. Muy bien, 3 rayitas y 2 puntitos. El siguiente nivel va escrito el 6. ¿Cómo escribo el 6? Una rayita y un Una rayita y un puntito. Muy bien, muchas gracias. Y por último, el 11. 2 rayitas y Dos rayitas y un puntito. Muy bien, 2 rayitas y un puntito. Muy bien. Entonces vamos ahora. Recuerden que ese cuarto nivel vale 8000. 8000. Entonces 8000 por el número escrito ahí, que es el número 4. Entonces eso sería 32000. El siguiente tiene valor de 400 y se multiplica por el número escrito ahí. Entonces, ¿cuánto sería? 6.800. Muy bien, 6800. El siguiente tiene valor de 20 y se va a multiplicar por el número escrito ahí, que es el número 6. Entonces, 20 por 6 es 120. Y por último, el que tiene de valor 1 y el número que está escrito ahí, que es el 11,
Y 1 por 11, pues será 11. 11. Hacemos la suma de esas cantidades que obtuvimos. Nos queda el 1, 3, 8 más 1, 9. Aquí 6 más 2, 8. Y copiar el 3. Por lo tanto, el número escrito acá en numeración maya, en el sistema decimal, es equivalente a 38.931. Muy bien. Así, de esa manera. Bueno, entonces, así concluimos la primera parte. ¿Sí? Espero que todo haya quedado claro. Y Yo tengo pues, una pregunta. sí, dígame. Entonces siempre se hace del mayor nivel hasta el más bajo, no del más bajo, no se puede hacer del más bajo hasta el nivel más alto. Se podría Pues, hacer, sí. ¿sí? Pero, digamos, yo lo estoy haciendo así a mi pensamiento, ¿sí? Ahora, les estoy colocando esto pues porque les estoy escribiendo el número de esa manera, desde el nivel mayor al menor. Claro, que si decimos acá, bueno, hagámoslo de la manera contraria, colocando los 4 puntos abajo. Guarden ustedes su procedimiento, solo su micrófono ahí, por favor. Si lo escribimos de la forma contraria, y tal vez hagámoslo, ¿sí? Lo único que ya les expliqué que para la prueba, la respuesta está marcada de la forma en que ya lo hicimos. Lo podríamos hacer así, lo único que el resultado sería diferente, ¿verdad? Va a ser otro número, porque si coloco ahí en el último nivel el 4, luego el 17, luego el 6, y luego el 11, tendríamos un número diferente y también obtendríamos una respuesta diferente. ¿Sí? No, yo me refiero a si se resolvería, o sea, si se resuelve al revés, o sea, del nivel más bajo al más alto, si no se puede o siempre es del resolverlo del más alto hasta el más bajo. Sí Por se eso puede, de hecho, creo que no hay le ningún digo problema. que con respecto a la escritura, en la forma que yo les estoy colocando el ejercicio, porque no les estoy colocando la gráfica para que ustedes lo puedan hacer, entonces tienen que ser desde el nivel más alto hasta el más bajo, ¿sí? Porque si no hay, tal vez lo van a hacer bien, pero la respuesta no va a coincidir con el procedimiento que ustedes hagan. Entonces pasamos a la siguiente parte de la clase del día de hoy. Cuando la clase termine, entonces vuelven a ingresar. Entonces vamos a hablar acerca de lógica matemática, ¿sí? Y inicialmente, pues en la lógica matemática tenemos que entender las proposiciones. Entonces decimos, solo ahí sí, el micrófono. Entonces tenemos, miren, las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Eso es lo principal. Entonces debemos de entender que una proposición es un enunciado, ¿sí? O una oración en la cual nosotros podemos decir que es verdadera o es falsa. Bueno, solo algo, por favor, Adonías, hágame favor de apagar su micrófono, si no me tendré que ver en la mala idea de tener que sacarlo de la clase. Está bien. Entonces, tenemos acá, como les digo, ¿verdad? De que sea verdadera o falsa. Y yo creo de que ustedes conocen mucho de proposiciones porque en toda su vida, más de alguna vez les tuvieron que haber colocado un examen en donde les dijeron, coloque si el siguiente enunciado es verdadero o es falso.
inconscientemente cada uno de los maestros que coloca ese tipo de series en un examen está escribiendo proposiciones, aunque no sepan que así se llaman, pero están hablando en un lenguaje lógico, porque las proposiciones son aquellas oraciones a las que se les puede decir que sean verdaderas o sean falsas. Y cuando hablemos de un valor de verdad, estamos diciendo, ¿sí?, de que el enunciado que sea falso o verdadero. ¿Qué símbolos vamos a utilizar? Pues la V y la F. ¿Se pueden utilizar otros símbolos? Sí se puede utilizar otros. Nosotros no lo vamos a aplicar de esa manera, de esa forma, pero se puede utilizar en lugar del verdadero un número 1 y en lugar del falso un número 0. Ahora, ¿de dónde sale esto? Porque esto de proposiciones, ya viéndolo como curso directamente, muchas veces se aplica a la electrónica. Entonces, los circuitos y todo lo con respecto a la tecnología, tiene un lenguaje binario. Y ustedes sabrán de que el sistema binario utiliza los números 1 y 0. Entonces se toma el 1 como el verdadero porque es en donde está pasando energía, y el 0 como falso porque es cuando no va a pasar la energía dentro de ese circuito. Bueno, entonces, como le digo, nosotros vamos a utilizar el verdadero y el falso. Ahora, para abreviar y reconocer las proposiciones, se van a utilizar letras minúsculas. Ahora, ¿por qué razón? Porque vamos a llegar en un punto en donde vamos a hablar de cálculo proposicional. Y si yo les digo, bueno, vamos a sumar o vamos a multiplicar estas proposiciones, y yo simplemente les digo, miren, las plantas son seres vivos, ¿sí? Súmenlo con las piedras no son seres vivos. Entonces, ¿cómo harían esa suma? Pues perdería un poco el sentido, porque ¿cómo van a sumar en este caso? Pues dos textos, ¿verdad? Podrían unirlos, pero no tendría el sentido de una suma. Entonces, por eso es de que ahí se van a utilizar letras minúsculas. Entonces, la letra minúscula será el nombre de la proposición. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ahí tenemos el ejemplo de P. P es una proposición, ¿sí? Una proposición que se llama P. Y esta proposición tiene un significado. ¿Cuál es el significado de P? Es las plantas son seres vivos. ¿Podemos saber de que estos son proposiciones o no? Sí. ¿Ustedes qué dirán? ¿Será que las plantas son seres vivos o no? Sí, lo Sí. son. Lo son. Sí. Entonces es verdadero. Como puedo decir de que ese enunciado que me están diciendo es verdadero, por lo tanto yo digo si es una proposición. En el caso de que no se pueda decir que sea verdadero o sea falso, entonces esa oración no será proposición. Y eso es lo que cabe destacar, ¿verdad? No toda oración es una proposición. Entonces, haciendo un poquito de ejercicio acerca de esto, ¿verdad? Entonces, miren, dice, establece para los siguientes enunciados qué proposiciones son verdaderas, cuáles son falsas y cuáles no son proposiciones. Entonces, veamos la primera, que dice, hola. ¿Será que esa oración es una proposición? No. No. No es proposición, ¿sí? Porque no podemos determinar si es verdadero o es falso. Ahora, el planeta Marte tiene vida. ¿Es una proposición? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es su valor? ¿Será verdadera o será falsa? Falso. Falsa. Falsa. Bueno, en el siguiente dice, ¿cuántos años tienes? ¿Es una proposición? No. No. No, porque ustedes no pueden responder, yo tengo verdadero años. No lo pueden decir así, ¿verdad? Tienen que decir una cantidad. Ahora, el oro es un metal. Sí, es una proposición y es verdadera porque el oro es un metal. El 3 es un número par.
si es una proposición y es Falso. Falsa. falsa, porque el 3 es impar. Y por último, el triángulo tiene 3 lados. También es una proposición y esta es verdadera. Verdadero. Muy bien. Así. Entonces, así pues, comenzamos a distinguir ese lenguaje lógico, ¿verdad? Hablar de una manera lógica. Entonces, ya saben que cuando ustedes les digan, es que no hablas con lógica, ¿sí? Ahora pregúntense si verdaderamente están hablando con lógica o no lo están haciendo. Porque si es hablar con lógica, es hablar con proposiciones, con oraciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Muy bien. Ahora, hay proposiciones abiertas. ¿Y qué es una proposición abierta? Pues es una expresión en donde se desconoce el sujeto. Si hablamos de una oración, ustedes sabrán de que el sujeto es de quién se habla en esa oración. Pero que cuando se conoce ese valor, la expresión se transforma en una proposición lógica, porque entonces ya se va a poder definir el valor de verdad. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces dice, P, X es impar. Esta es proposición abierta, porque como no conozco el valor de P, no puedo decir que sea verdadero o sea falso. Pero si ya digo 7 es impar, entonces ya sería verdadero. Lo mismo acá. Y menos 7 es igual a 3. Es proposición abierta, ¿sí? Pero si le cambio el valor, por ejemplo, 8 menos 7, que es igual a 1, entonces ahí ya sería falso. Bueno, así vamos a terminar esta primera sección. Ya se va a cerrar la clase. Entonces vuelven a ingresar ahorita que se cierre. ¿Con el mismo poder link? continuar. Con el mismo, sí. Siempre vamos a utilizar el mismo link. Vaya.